Hola, bienvenidos una vez más a Tiempo de Tertulia, un espacio multidifusión para España e Iberoamérica. Contar cuentos es un ejercicio tan antiguo como la civilización de la humanidad. Solemos asociar los cuentos a los niños y a los jóvenes, pero los cuentos no solo se agotan ahí. En palabras de Cortázar, nadie ha definido hasta hoy de manera satisfactoria qué es un cuento. Cada escritor tiene su propia idea de cuento. Hoy, para acercarnos a esta manifestación cultural, vamos a hacer una tertulia de cuento con los siguientes invitados. Doña Brigitte Arnaudí es narradora de cuentos, lo lleva haciendo hace 10 años en escuelas oficiales de idiomas, bibliotecas, bares, universidades, algún teatro. Acaba de terminar un libro pedagógico sobre la utilización del cuento en el aula de francés, titulado Cuentos y relatos para las clases de francés, de editorial Pearson. Bienvenida, Brigitte. Gracias, buenas tardes. Está con nosotros también doña Ana María Maestre Casas. Ella es editora de literatura infantil y juvenil de Pearson Educación. Bienvenida, doña Ana. Hola, buenas tardes. Don Floreal Peleato. Él es escritor y director de cortometrajes. Ha escrito y dirigido 3 cortometrajes. También ha animado talleres de escritura de guión en Perú y Colombia. Aquí en España también, en la Sociedad General de Autores y Editores, ha escrito un libro sobre guión, sobre los guiones. Imparte clases a profesores de instituto sobre cómo utilizar el cine en el aula. Bienvenido, don Floreal. Buenas tardes. Con nosotros también doña Ángela Álvarez. Bienvenida, doña Ángela. Gracias. Y doña Ana Luisa Ramírez. Ella es maestra y escritora, especialista en literatura infantil y juvenil, asesora didáctica literaria y promotora de talleres de escritura para niños. Bienvenida, señora Ramírez. Gracias. Como he dicho, el cuento no solo, que aunque se suele asociar a la literatura infantil y juvenil, desde luego no solo se agota ahí. Es un relato breve, fantástico, en fin, un poco... en este caso, como es una tertulia donde hay mayoría de mujeres, vamos a darle la palabra por deferencia al caballero que está con nosotros, a don Floreal Peleato, que nos haga una semblanza general de lo que él considera un cuento. Difícil pregunta. Difícil pregunta, claro. Es más fácil saber lo que no es, en lugar de saber lo que es. No es un mito, no es una leyenda, no es una fábula, entonces, ¿qué será un cuento? Retomo las palabras anteriores. Un mito, en principio, es un relato primigenio que nos habla del origen de la vida, del origen del hombre, del origen de la palabra, y es siempre de esencia religiosa. A diferencia del mito, la fábula es un cuento siempre con un significado moral, es una lección moral, pero protagonizada por animales en principio. Y luego la leyenda suele inspirarse en hazañas más o menos históricas, siempre embellecidas por la tradición, que va contándonos pues cómo un héroe hace muchísimos años fue logrando un tesoro, fue logrando la mano de una doncella, por ejemplo. Y en la leyenda suele haber, digamos, un cierto fatalismo, una tristeza generalizada. A diferencia de todo esto, el cuento no acepta ninguna definición clásica u ortodoxa, de modo que puede caber el cuento fantástico, el cuento literario, el cuento tradicional, dependerá de cómo lo queramos enfocar. Por lo general suele ser una pieza breve. Quiroga aconsejaba que se leyera de una sentada, y el cuento ha de ser una forma sintética de condensar un universo, una mirada individual, así como una mirada dirigida pues, al mundo circundante. Ahora bien, caben muchas definiciones y no tengo ninguna definición de la Real Academia. Sí, bueno, la Real Academia dicen precisamente que es un relato breve, entre otras diferentes acepciones. Doña Brigitte Arnaudí pues lleva bastante tiempo contando cuentos, pero también, en fin, unido a la pedagogía, ¿no? Como herramienta, el cuento, herramienta pedagógica, ¿por qué se ha fijado usted en eso? ¿Qué ventajas le ve? Es que cuando yo llegué a vivir aquí en España, pues hablaba muy mal español, hablaba, como se dice, como los indios, ¿no? Con las manos más que otra cosa. Y es escuchando cuentos como aprendí a hablar español, y luego, claro, preparando cuentos porque me apetecía contarlos, con lo cual, después de haber aprendido yo a hablar español
gracias a los cuentos, pensé que yo podía enseñar el francés gracias a las historias. Y así como poco a poco, a partir de mi propia experiencia, pues empecé a hacer experiencias en mis clases y ha funcionado muy bien. Y ha funcionado bien, eso es fantástico. Está también con nosotros doña Ana Luisa Ramírez, especialista en literatura infantil y juvenil, asesora didáctica literaria. Los cuentos para niños, cuentos para jóvenes, ¿son esos los cuentos más utilizados ahora? Yo pienso que los cuentos no tienen talla, no pueden responder a un tallaje, no hay edades para los cuentos. El cuento es si hablamos concretamente de cuento tradicional, ¿no?, de la tradición oral, es algo tan ancestral y tan primitivo y tan lleno de simbologías y de contenidos de lo más diverso, que no se les pueden poner edad. Es de hecho una limitación considerar, en mi opinión, considerar que los cuentos es un producto especialmente dirigido a niños pequeños, porque tienen mucho que decir a personas de todas las edades. Por ejemplo, en la cita que has hecho antes, en mi relación con la obra de Peter Pan, en el estudio que yo he estado haciendo sobre la obra original de Barrie, que no la de Walt Disney, porque la de Walt Disney está muy adaptada, etiquetada, ¿no? Pues claro, la maravilla de esa obra, por ejemplo, estriba precisamente en eso, en que es una obra infinita, llena de descubrimientos, la lea el lector a la edad que la lea, ¿no? La propia Ana María Matute pone como ejemplo precisamente Peter Pan, porque ella dice que un buen libro nunca puede ser exclusivamente para niños. Y ante eso pone precisamente como ejemplo Peter Pan, porque su experiencia misma es que de pequeña hizo una lectura, de mayor hizo otra completamente diferente, y según van pasando los años y ya es anciana, sigue encontrando otras lecturas posibles, ¿no? Perfecto, vamos a seguir con esta primera ronda de intervenciones con doña Ana María Maestre Casas, editora de Pearson Educación, editorial Pearson Educación, que tiene una línea de cuentos infantil y juvenil. En fin, ¿por qué Pearson se lanza a esta aventura de los cuentos infantiles y juveniles? Bueno, yo creo que habría que precisar un poquito, porque yo creo que cuando ellos están hablando de cuentos, están hablando, aunque es difícil definirlo, de lo que todos tenemos en la cabeza, que es un cuento, pero no sabemos definir. Y yo Pearson, lo que ha abierto es una línea de literatura infantil, en la cual se pueden recoger cuentos, pero no necesariamente. Es distinto, o sea, una cosa es la narrativa, digamos, para niños, y otra cosa es un cuento. Estoy totalmente de acuerdo con ellos en que un cuento no es algo destinado necesariamente a un niño, sí los hay, lo mismo que hay cuentos que son para adultos, creo, pero que un niño no llega a ellos. También hay literatura infantil destinada a adultos, curiosamente, y muchos no lo distinguen, creo, lo mismo que literatura infantil para niños. Y ahora ya, si me repites la pregunta, te puedo contestar. Quería hacer esa precisión porque no son cuentos exactamente lo que estamos publicando ahora mismo. Bien, para terminar esta primera ronda de intervenciones, le damos la palabra a doña Ángela Álvarez, directora de la Sala de Teatro Gurdulú, en Leganés, que programa cuentacuentos con bastante éxito para adultos. Es decir, y me gustaría que nos explicara un poco qué tipo de cuentos ponen, qué aceptación tienen, qué autores... ¿Y cómo es la escenografía de un cuento en un teatro? ¿Es como una pequeña obra de teatro? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Bueno, yo no pongo, lo ponen los contadores, que además ni se les pone ninguna traba, ellos vienen y según les apetece, ellos ese día van a contar, ellos llaman contada y hacen una contada de lo que quieren. Ajá. Unas veces son cuentos de terror, otras veces son cuentos de amor, de fantasía, de eróticos o de lo que ellos quieren. ¿Y cómo se cuentan? Nosotros no ponemos nada.
nada de escenografía. Un contador, porque hay gente que cuenta ya más bien en teatro, con escenografía, pero ya es con una dramaturgia y una puesta en escena, pero normalmente lo que ahora mismo se está llamando cuentacuentos, o cuando va un contador, no pone casi nunca nada de escenografía, casi nunca, vamos, yo creo que prácticamente nunca, quizá utilizan algunos elementos para ambientarse, pero generalmente nada. Eso es la fuerza de la palabra. La ¿no? fuerza de la palabra y de la presencia del contador, que te atrapa. Pero creo que a nadie le es difícil entenderlo, porque todos tenemos la imagen de cuando éramos pequeños y nos contaban un cuento y te quedabas con la boca abierta y era simplemente la cara del adulto que te estaba contando y no necesitaba ninguna escenografía. Era la voz, cómo te envuelve y tal. Eso entronca un poco con lo que es decir, el ser un elemento que viene de las tradiciones más antiguas, ¿no? ¿El cuento es para contar o el cuento es para leer? ¿Quién le sugiere, quién le puede contestar a esta pregunta? O para las dos cosas. Yo te puedo decir, el cuento es para leer, cada uno consigo mismo, y fenomenal. O que te lo cuenten cuando eres muy pequeño y no puedes. Pero el cuento es para escuchar, pues yo creo que sí. Y yo que llevo ya programando cuentacuentos mucho tiempo y sé que es una aceptación enorme, no sé si entronca en que ahora mismo a la gente no tenemos tiempo de contarle cuentos y no saben casi lo que es. A lo mejor los más mayores sí que sabemos, pero los más jóvenes casi no les han contado cuentos. También es un poco, yo no sé que ellos me digan, porque ellos son los expertos, yo simplemente programo, yo también adapto cuentos, pero ya más a nivel de teatro, luego yo no cuento nunca. Y quizá es el hecho actual de que vas con mucha prisa. Igual que en el teatro antes se utilizaban obras y las obras duraban 2 horas y media y ahora si dura un poquito más de 1 hora ya, porque tienes la mente preparada para otra dinámica, pues es que a una persona va alguien como Brigitte, que ha contado en nuestra sala, y en 5 minutos te cuenta toda una historia y ya no necesita más. Y es esa brevedad, esa concisión, que ahora mismo nuestra mente está adaptada a esa brevedad y que te cuenten casi todo y no es necesario más. Pues yo creo que por ahí podría entenderse por qué es la aceptación de los adultos a que les cuenten cuentos, porque es que me gustaría que los vieras así, con la boca abierta, sorprendiéndose, se ríen porque les sorprenden, hay sorpresa, hay magia. Entonces hay muchísima aceptación, no sé por qué, pero yo creo que la brevedad en la que te han contado toda una historia y la magia de la palabra que casi se nos está olvidando. Yo como espectador, ya que no cuento cuentos, pero sí he asistido desde hace 10 años a muchas veladas de cuentos o contadas, como solemos decir, pues recuerdo concretamente una historia que cuenta Brigitte, que se titula Macario, y que dura más o menos 45 minutos. O sea que no siempre la brevedad significa que el cuento vaya a cuajar y gustar al público, pero sí coincido contigo en que la desnudez de la palabra, el hecho de que es algo totalmente despojado, es algo placentero para el público, porque no hay ningún tipo de artilugio. Es ante todo la capacidad de sintonizar, de empatizar con el público, es ese verbo encarnado, esa capacidad para dirigirse a cada uno y a todos a la vez, que hace que el cuento, sobre todo si entendemos que siempre hay un relato sumergido dentro del relato visible, es esto lo que permite que el espectador se cuente su propia historia a la vez. Es decir, que volveremos después, si no la definición del cuento, al hecho de que el cuento, cada cuento en el fondo, contiene 2 historias. Y esta segunda historia hace que o más. Y ya volveríamos a la simbología del cuento, ¿no? Esto es algo que disfruto como espectador, tanto la concisión alguna vez, como la densidad emocional y la desnudez de la palabra. Yo, de todas formas, con respecto al éxito de los cuentos para adultos, es algo que también me he preguntado bastante últimamente porque veo que va en aumento, ¿no? Y bueno, me ha llamado también la atención mucho a veces en según qué contextos, cuando hago talleres de escritura con niños e incluso con profesores en cursos y tal, sobre didáctica de la lengua, que hay ya toda una serie de generaciones
que no han escuchado cuentos. Y todo lo más los han escuchado en cassette. Pero el curso pasado hice un trabajo en una biblioteca pública con niños de escuelas públicas, y era un colectivo donde había bastantes inmigrantes y en fin, niños incluso de distintas culturas, ¿no? Y me llamó la atención concretamente a un grupo que les pregunté ¿qué cuentos conocéis? Y me dijeron que ninguno. Yo estaba asombrada. Bueno, Pulgarcito, Caperucita, bueno, sí, hemos oído hablar, pero bueno, si lo cuentas mejor, porque es que claro no lo tengo, ¿no? Entonces, ahí está habiendo una demanda, yo creo que por carencia, porque ha habido una carencia. Y empieza a tener tanta aceptación porque yo creo que en la sociedad en que vivimos se está dando cada vez más un secuestro del mito. Y el mito ha pertenecido siempre al ser humano y es necesario, ¿no? Y se está secuestrando, y sobre todo se está secuestrando como patrimonio de los niños. Y eso me parece grave. Sí, pero sin ir muy lejos, sin hablar necesariamente de cuentos, observamos que incluso adolescentes desconocen su propia historia familiar, desconocen al abuelo. Entonces no hablemos ya de cuentos o de mitos tan remotos. Y entonces el éxito del cuento quizá tenga que ver con esa necesidad de enlazar con una oralidad, una tradición y una memoria colectiva, que posiblemente sea una carencia actual. Los cuentos tradicionales, yo tengo un hijo pequeño y entonces yo pienso, el Hansel y Gretel, por ejemplo, un padre que les abandona en el bosque. Eso es un padre desaprensivo completamente, ¿no? Que se mueran a su suerte. O, en fin, cantidad de cuentos donde se comen a los... En fin, que están muy llenos de violencia, de... ¿Esto es pedagógico, esta violencia, o a lo mejor esos cuentos tradicionales habría que adaptarlos a la sociedad del siglo XXI? Yo creo que Ana Luisa será la mejor persona para contestar a esa pregunta. No, yo creo que eso es una lectura muy superficial que se hace del cuento. Hay que tener en cuenta que el cuento va dirigido tanto a niños como a adultos, como a personas cultas, analfabetas, de civilizaciones desarrolladas, subdesarrolladas o primitivas, si quieres, ¿no? Pero toda la simbología que hay dentro del cuento no la podemos leer así de superficialmente. Es decir, una madrastra malísima que abandona a unos niños en el bosque forma parte de una madre. Es decir, todos tenemos una madre buena que tiene su lado de madrastra. Todo niño tiene terror al abandono. Entonces, los cuentos tradicionales son un aviso sobre la vida. Están avisando al niño de lo que en la vida puede pasar, o te está pasando, o te pasará con toda seguridad. Y lo hace de una forma simbólica. Entonces, todo cuento, en definitiva, está ayudando a crecer. A ti te van a abandonar en un bosque y tarde o temprano ya no eres el niño protegido por tu mamá. El bosque es la vida y ahí te las vas a tener que buscar, porque llega un momento en que tú tienes que ser autónomo en la vida, y para ello tienes que enfrentarte a peligros, y los peligros son buenos para poder crecer y solucionarlos. De manera que en el cuento tradicional no solo hay datos muy crueles, y los ha habido, yo creo que anteriormente mucho más, y se han ido suavizando a lo largo de la historia, con adaptaciones incluso como las de Grimm o Perrault, pero son crueles porque el niño también necesita saber que hay aspectos crueles en la vida y que tarde o temprano los tiene que conocer. Se va al tema simbólico más bien. Que... Sí, pero... Brigitte, que por ejemplo... Adelante. Perdón, pero yo creo que ahora se están siendo un poco más condescendientes, pero ha habido toda una corriente que se te ocurría publicar algo que padres, profesores y demás puristas
consideraban terrible incluso los cuentos clásicos. Sí, Estaban tenían que ser desterrados. edulcorados, Desterrados porque adaptados. es que eso afectaba a la psique del niño. O sea, le marcaba. Yo no sé por qué no debimos nacer marcados los demás, porque a mí me parece ridículo, ¿no? Pero ha habido pues, un destierro total del cuento clásico durante muchos años y afortunadamente se está recuperando ahora, para lo que son los niños, ¿eh? Porque se consideraba que eran excesivamente crueles, terroríficos y antipedagógicos y anti todo. Bueno, pero yo he tenido mucho debate a veces con el tema de los miedos. Es que luego le tiene miedo al lobo y tiene pesadillas, pero bueno, Sí. vamos a ver. Sí. Todo ser humano tenemos miedo. Sí, todo lo Desde que tenemos, nacemos todo. hasta que nos morimos, en distintas etapas y por distintos motivos. Pero el miedo existe. Y es bueno ponerle nombre al miedo y darle cuerpo y que sea un lobo al que luego se le abre la tripa y se le mata porque hay necesidad de matarlo. Hay necesidad de domar monstruos, ¿no? Y en los cuentos se Y doman. además en los cuentos suele acabar bien. Quiero decir que Por eso. el cuento tiene siempre, sobre todo si se refiere al cuento tradicional, siempre tiene un final feliz, en el cual el héroe pues, puede volver a su casa o puede seguir viviendo habiendo asumido la iniciación, ¿no? Claro, Con se lo ve. cual, a pesar de todos los miedos y todas las cosas tremendas, lo ha superado y es de alguna manera una forma de decir al niño que lo va a superar él también. Sí, no, si yo al decir esto quería decir, Sí, sí. como editora, que a mí se me ocurre sacar un libro, no tanto ahora, pero sí hace 4 años, en el que se recojan temas como cualquiera de los cuentos clásicos, el de Blancanieves, Caperucita, o sea, el niño algo terrible, que pase algo terrible, pero terrible. Es que en todos los cuentos pasan Y, cosas y no me dejan un terribles. rosco, es que no lo vendo. Pero Se sin embargo a los produce un niños les rechazo encanta Porque todo está eso. el Es decir, filtro eso es lo de que les los gusta adultos, precisamente. es que a los niños les Estaba el encanta filtro que jugar. lo estoy diciendo yo. A los Sin niños embargo, les lo que quieren. a los niños les encanta jugar al miedo, y porque yo creo que todos hemos jugado incluso a meternos en una habitación y decir, venga, vamos a jugar al miedo. En nuestras propias casas. Te juntabas un montón de niños, jugábamos al miedo y apagábamos la luz y decíamos ¡ah! Y ya, jugábamos al miedo, ¿no? Yo creo que el miedo es parte de nuestra vida y si quitamos a los niños la sensación del miedo, que luego la van a sentir, le van a sentir el miedo, porque no vamos a estar siempre protegiendo, ni siquiera somos capaces, aunque estuviéramos siempre, ni siquiera seríamos capaces de quitarles todas las cosas angustiosas de la vida, porque solamente tendríamos que tirar para empezar la televisión. Pero quiero decirte, como no les podemos librar, no les podemos librar de todos los miedos que van a vivir, pues es mejor que Poco a tú, poco. contándoselo, les digo a ti, ya, tú, con tu criaturita, pues cuando le tengas que contar, si tú se lo cuentas en un ambiente sereno, van a ver que el miedo es una parte de la vida, como el dolor cuando les duele, como si se caen y se hacen un chichón, pues es normal. Es normal y hay que superarlo. Con un besito se cura antes y si estás tú y le vas a contar el cuento, van a saber que eso es una parte, pero que a él ahora no le está pasando, pero que hay que tener cuidadito. Entonces, yo creo que también es didáctico. Eso es nuestra sociedad, pero no te cuento ya lo que tú decías de la inmigración, porque en la inmigración todavía tienen la transmisión oral de la cultura, en la que es que se lo tienen que decir, y si un niño está en la selva y no puede ir a la selva porque hay unos animales salvajes o porque hay una mina de alguna guerra abandonada allí, pues les tienen que contar unas historias fabulosas para que a un niño de 3 o 4 años que están libres por el campo, por la selva o por donde sea, no vayan. Entonces eso se lo van a disfrazar de cuento y así se lo tienen que hacer para que aprendan. Sí, yo quisiera retomar 2 puntos. Es que, ¿qué sentido tiene una historia que tiene un final feliz si previamente no ha habido una superación de pruebas? Estamos mintiéndonos y estamos embaucando al público. De modo que en el relato iniciático tiene que haber necesariamente, y tanto el niño como el adulto lo van comprendiendo, y si no de un modo intelectual, sí de una forma intuitiva, o inclusive diría subconsciente. Es decir, que va asimilando que estas etapas forman parte de un proceso para contar la historia. Y si el lobo tiene que comer, tiene que tragar, para luego devolver, como ocurre muchas veces, tiene un significado. Si vamos quitando, digamos,
si pensamos que la violencia es únicamente una suma de oropeles, gráficos o visuales o dramáticos, estamos quitando el significado más profundo que tiene. Entonces, en este caso, negar la violencia inherente al ser humano es una forma, creo, de cobardía. Además, regodearse en ella es innoble. Además, también. que es que en la televisión actualmente los dibujos para los niños, por ejemplo, es todo violencia. Es decir, no se puede ponerse el listón tan bajo, ¿no? A la hora de, digamos, por ejemplo, de buscar historias para publicar y luego tenerlo tanta manga ancha para tal. ¿Qué pasa? ¿Que en la literatura hay más censura, hay más control Bueno, yo creo de los, no sé? Que existen distintos medios. Existe la literatura oral, la literatura escrita, existe el cine, la televisión, el teatro, y cada medio tiene sus exigencias. Entonces, bueno, a mí, sinceramente, el que en los dibujos animados no sé por qué se ha impuesto, creo que ahora menos, pero la violencia por la violencia, porque sí, pues me parece que no conduce a ninguna parte tampoco. O sea, es algo, situaciones violentas, que no tienen por qué ser violencia física, o incómodas, problemáticas, que hay que superar, vale, evidentemente lo que tú dices, para que haya un final feliz, primeramente tiene que haber alguna dificultad que superar, si no la hay, pero no tiene por qué. Yo no estoy de acuerdo con que tenga que haber violencia, para nada. Es que otra cosa Claro, es que una cosa es la crueldad de la que hablábamos y otra ya es la violencia gratuita. Sí. Claro. Además, Depende del énfasis. el hecho de que los cuentos tradicionales tengan siempre final feliz es precisamente porque después de toda esa crueldad que forma parte del ciclo que ayuda a crecer, el niño necesita un cierto alivio. Claro. Y no solo está ese final feliz, sino además que, fijaos que normalmente el que cuenta esas crueldades terribles de los cuentos es una persona muy allegada efectivamente al niño y casi en contacto físico, por ejemplo, lo que decías de tu hijo, ¿no? Estás ahí con él, pero no te preocupes que esto es duro, pero es así, ¿no? Y hay un amparo casi físico. Y por otra parte, el niño además, y esto ocurre siempre, a determinadas edades, cuando ese cuento le está transmitiendo algo que él ve importante elaborar en cuanto a miedos internos que él tiene, tal, empieza la historia de nunca acabar. Cuéntamelo otra vez. Pero ese vamos a contar otro. No, ese. Y no le cambies ni una coma porque se enfada muchísimo. Necesita reafirmarse en lo que está pasando ahí porque lo está elaborando. A mí, por ejemplo, ahora con Peter Pan, curiosamente me ha ocurrido eso. Empecé a ver los ensayos y empecé a ver la obra y fui al estreno y sigo necesitando verlo una y otra vez porque me ha descubierto infinidad de cosas. Y voy a ver Luego la hay obra otra cosa que hasta la yo saciedad. no sé por qué, bueno, claro, los cuentos tradicionales siempre personalizan el peligro y además, bueno, eso ya entraríamos en la mitología, ¿no? El lobo. Pero bueno, también se puede explicar un cuento, no vamos a decir Caperucita o cualquiera de ellos, el lobo come porque come. Que es que el pobrecito no puede hacer otra cosa, es que el lobo es así. Entonces hay animales que comen y son así, pero ni son más malos ni menos malos. Y ellos pueden tener un osito de peluche, pero claro, tú no te vayas a Alaska y que te encuentres un oso, porque te da un zarpazo, pero es que los osos dan zarpazos, es que eso es lo natural. Y entraríamos ahí en cómo podíamos explicar que mediante una cosa natural, que esos animales no es que es el malo de la película, es que el oso hace eso y el lobo come y tú también te comes el pollito. En Pepitoria. Claro, porque es que hemos personalizado en unos seres que los pobrecitos, como no se quejan, pues aguantan todo lo que les echen. Pero bueno, que la crueldad, una cosa es que la vida sea dura y otra cosa es ya la crueldad. Sí, yo quisiera remarcar, volviendo tal vez a la oralidad y a los cuentos para adultos. Recuerdo una leyenda, y como decía Floreal antes, las leyendas suelen ser muy duras, ¿no? Y concretamente esa leyenda cuenta un emparedamiento. Y esa historia es realmente muy, muy fuerte. Y para poder contarla y que la gente lo apreciara, yo desde luego la tuve que contar muchas veces. Pero el hecho de contarla
para la gente que lo escucha, la voz, la presencia, el hecho de estar atento a cómo reacciona el público, algunas personas más sensibles que otras, como no es tanto el contacto físico como el niño, pero que en un espectáculo de cuentos, en una contada, puedes ver la cara de la gente y acompañarla en este miedo de adulto ya, pero que pensar en estas atrocidades es también un miedo de adulto y un miedo muy fuerte. Y digo yo que el hecho de que te lo cuenten, estás seguro de poder llegar al final porque te lo cuenta alguien que sabe cómo acaba, de alguna manera, ¿no? Y ese cuento lo recuerdo de forma muy íntima, y recuerdo incluso una vez en la que veía una chica que estaba llorando, pero sin poder dejar las lágrimas que corrían sobre sus mejillas, y la estaba vigilando de alguna manera, para decirle que vamos a llegar al final del cuento, ¿no? ¿Final feliz? Sí. No, pero un final que trasciende la realidad, con lo cual ese emparedamiento ya no es un emparedamiento, es una experiencia de amor, o sea que, en pocas palabras. Y no os lo voy a contar porque no quiero que nadie se me ponga a llorar. Llamémoslo crueldad o violencia en el cuento, cumple una función catártica. Y el narrador ayuda muchas veces incluso a los lectores o espectadores incluso de cine, a asumir sus propios miedos y asumir que estos miedos se han de desbloquear si se quieren superar, y que también siempre llegamos a un punto límite. Y el narrador es quien fija el punto límite, es decir, ha de ser capaz de decir hasta aquí os voy a conducir. Y después habrá un alivio. De ahí también la dificultad para un narrador de saber hasta dónde puede llegar. Y esto se lo da la madurez emocional, así como pues la experiencia profesional. Los cuentos responden, los tradicionales parece ser, ¿no?, que responden a unas estructuras Perennes. Fijas, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuál sería la estructura fija de un cuento tradicional? Y luego me gustaría que, si pasarais a hablar un poco de cuentos más de hoy, ¿no? Es decir, lo que se hace hoy, si hay narradores o cuentistas, ¿no?, escritores de cuentos. ¿Cuál es la estructura tradicional de un cuento? Estriba muchas veces el cuento tradicional en lo que se suele llamar un viaje del héroe. Es decir, un personaje que ha de pasar de un mundo ordinario para llegar a un mundo extraordinario, o digamos de un conocimiento exotérico a un conocimiento esotérico, y que con el fin de alcanzar pues una forma de sabiduría, alcanzar una forma de felicidad o alcanzar un tesoro, ha de ir pasando por una serie de etapas, y estas estructuras son perennes, digo yo. Además es una estructura siempre circular, ¿no? Claro, porque el tiempo del relato, del cuento, quizá a diferencia de la short story, del relato realista, es un tiempo circular, no es un tiempo lineal. Es lo que querías también desarrollar, ¿no? Sí. La idea que ha conducido a lo del ciclo de cine y cuento. También es cierto. Claro, y que en definitiva en la inmensa mayoría de los cuentos de tradición oral, Pulgarcito, por ejemplo, o Hansel y Gretel, salen de su casa, del refugio familiar, o son expulsados o son abandonados, ¿no? De cualquier manera son lanzados al mundo exterior y tienen que enfrentarse al mundo, a los peligros, superar pruebas, vivir, crecer, y una vez han superado todo eso, vuelven a casa otra vez. O se casan con la princesa. O se casan con la princesa, pero siempre hay un retorno, es circular, ¿no? Sí. Y el casarse con la princesa tampoco es casarse con la princesa. Las bodas de los cuentos no son más que una bienvenida al mundo adulto. Y sexual, incluso, como los besos que despiertan a los durmientes, o a los príncipes rana, o a las bellas durmientes. Es decir, es una bienvenida al mundo sexual también, y de adulto. Me gustaría que Ana María Maestre, en fin, como editora, en el proceso de selección, hay muchos autores, les llegan muchos cuentos, hay nivel ahora mismo en el habla hispana, ¿son españoles o hay también de Iberoamérica? Muchos.
Muchísimo. Muchísimos. Es un hecho muy curioso y además, sobre todo tú, ¿no? Me imagino, y también Brigitte probablemente, habrá oído a muchísima gente, sobre todo cuando estás trabajando con niños, literatura infantil y demás, todo el mundo te dice, ah, pues yo he escrito una cosa para niños, ah, pues yo voy a escribir, y ala, y venga a mandarte cosas. Y es un hecho muy curioso que yo, desde mi posición y desde mi trabajo, creo que es muchísimo más complejo escribir para niños que escribir para adultos. Contar para niños o contar para adultos también. Y contar también, porque es un público muy, muy selecto y la mayoría de la gente no lo debe de apreciar porque que sepan escribir para niños, que uy, me he atascado, lo siento, que insisto, creo que es muy, muy difícil saber escribir muy pocos. Es decir, te pueden llegar cienes, por decir cientos, ¿no?, de originales, pero que consideres que merecen la pena, incluso que tienen arreglo, porque a veces también, no, a veces hay que hacer una labor, ¿no? El editor está ahí para hacer una labor de depuración, de enriquecimiento o simplemente de recordar si te ha ido aquí la perola. No siempre ocurre, pero muchas veces sí, ¿no? Muy pocos, poquísimos. O sea que llegan muchos, pero Creo no... que hay que tener un don para escribir o contar, como dice ella, ¿no? Para niños, porque hay que saber llegar, captarle, y no todo el mundo consigue hacerlo. Yo creo que sí que se está escribiendo muchísimo, ya sin ser cuentos tradicionales y sin ser cuentos para niños. Yo creo que se está escribiendo muchísimo cuento y relatos cortos, muchísimo. No lo niego. Y yo creo que incluso más que en España y en Hispanoamérica, ¿no? Se está escribiendo, yo creo que muchísimo. En América se está escribiendo mucho. Quizás de sea hecho, hay muchísimas publicaciones. haya más escuela, ¿no? No sé. Y en España se está volviendo a publicar los cuentos tradicionales, mucho. Sí. No, pero yo me refiero ahora a cuentos de ahora, vamos. Sí, con actuales. temática de ahora y para adultos, con cosas que nos están pasando ahora. Bueno, sí, se está haciendo un... Esto es una acepción del término cuento que es más amplia. Claro, es que estamos hablando de cuentos para adultos también y que no son tradicionales para adultos, sino actuales. Por ejemplo, se están publicando muchas antologías de relatos, pero las denominan cuentos. Entonces hay una confusión voluntaria muchas veces con el fin de vender un conjunto de relatos que a buen seguro no son cuentos, pero volveríamos a la pregunta inicial, ¿qué es un cuento? Y por eso dije que era más Sin embargo, fácil. el cuento sí que tiene una buena imagen, una proyección, es decir, utilizar esa etiqueta de cuento ayuda a vender. Sí. Sí. Ayuda a vender. Luego, sí. Pero aquí se da una contradicción, es decir, es usted un cuentista. Claro. Y el cuento tiene buena imagen, el cuentista no. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Esto yo no logro... Porque el cuentista es un señor que te cuenta un cuento para engañarte. Y el cuento es alguien que es un producto de alguien que te ha contado algo para transmitirte una emoción, para transmitirte una historia y algo lúdico o terrible, pero también para sufrir, para temblar de miedo y vamos a ver películas de miedo. Pero yo creo que es una acepción diferente. La semántica de la palabra es diferente. Claro, yo creo que viene de lo de no me cuentes cuentos, que también cuentos chinos. Y cuentos chinos, creo que este es los cuentos actuales, es decir, hoy cuentos actuales son simplemente un formato, es decir, ya no tienen como el cuento tradicional, es un formato el cuento, ya no responden a una estructura básica, ya digamos es el cuento actual, es decir, como no sabemos qué es un cuento, qué es un relato breve, qué es un cuento a día de hoy. No, yo creo que se pueden contar cosas distintas. Desde el punto de vista de contar, se pueden contar cuentos tradicionales, se sigue pudiendo contar cuentos tradicionales y se pueden contar cosas que se alejan de la estructura clásica. Por ejemplo, si hablábamos del tiempo circular del cuento tradicional, el cuento lineario que está en el relato literario, en el cuento literario, pues también son cosas que se pueden contar y que se cuentan. Y en el álbum ilustrado hay mucho publicado
de álbum ilustrado que también es circular o encadenados, ¿no? Y sobre todo para pequeños. Las ilustraciones son parte fundamental de lo que es un cuento, de un cuento en papel. Para niños. Para niños o para jóvenes. Fundamentales, desde mi punto de vista, como editora. Fundamentales, es un Sí. apoyo visual. ¿Se puede entroncar muy el grande. cómic dentro de esa tradición? Perdona, Del cuen- no te si se entendí. puede entroncar lo que es un cómic, una historia contada con el cómic, dentro de lo que es la tradición del cuento, no. Como tradición, bueno, el antecedente del cómic quizá es el Aleluya, el Auca, que eran los dibujitos con los pareados debajo explicando la historia, ¿no? Los Que eran cordones de ciego y todo esto. sí, los de ciego, sí, precedentes de los romances de ciego posteriores, ¿no? Pero bueno, la imagen yo la considero, saliendo ya del ámbito concreto del cuento tradicional, en lo que es edición la considero muy, muy importante en las publicaciones de cuentos para niños y de libros para niños, no ya solo cuento concretamente. Y no solo eso, sino también a la hora de expresarse ellos. Es decir, yo cuando hago talleres de escritura con niños no me limito solamente a que se expresen a través del lenguaje escrito, sino que se apoyen constantemente también en la expresión plástica, porque para ellos es un apoyo muy importante y están acostumbrados a eso tanto como receptores como emisores. El libro este que lo hicieron en un taller es todo también a base de imagen y texto. Recrearon todo el País de las Maravillas de Alicia, utilizando collage y texto, y van recreando todo el País de las Maravillas de una manera totalmente... Ponlo un poquito recto para que lo cojan en cámara. Floreal Peleato, en el Círculo de Bellas Artes hay en marcha ahora mismo un ciclo que entronca imagen y qué. Cuéntanos un poquito en qué cosa. Y cuento, ¿cómo no? Y cuento. En la medida en que el cine es heredero de la oralidad, quizá más que de la escritura, y el cine es heredero de la fuente mítica y de la fuente del cuento, ¿qué ocurre? Que muchas veces, bien por desconocimiento, bien porque no se quiere asumir, los guionistas y directores han de utilizar las estructuras a las que nos referíamos antes. Y de aquí que el éxito de películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, las películas de Spielberg, la saga de la Guerra de las Galaxias y otras películas que aparentemente huyen u ocultan a medias las estructuras del cuento, nos permiten entender que el público, ya sea infantil, juvenil o adulto, disfruta viendo ese tipo de historias. ¿Qué sucede? Que hoy muchas de estas películas que se parecen al cuento se adscriben al género fantástico o de ciencia ficción. Entonces lo que decidimos para este ciclo fue proponer una serie de 7 películas que son muy distintas en cuanto a procedencia, en cuanto a época, en cuanto a estilo, pero que sí todas mantienen pues una coherencia y mantienen pues una misma dirección. De modo que lo que pretendemos con este ciclo es celebrar el encuentro entre el verbo y la imagen, de ahí el título de La imagen del verbo, y cuando digo verbo, casi el verbo bíblico o el verbo incandescente, es decir, cómo las imágenes de los directores realmente nacen, directo o indirectamente, de estas palabras, casi diría de la palabra, con mayúsculas, ¿no? Y entonces lo que vamos a ir haciendo es no solo proyectar películas, sino también proponer un coloquio en el que van a participar pues un escritor, José María Merino, que tiene una dilatada trayectoria como novelista, autor de leyendas, ha recopilado cuentos y es autor de 50 cuentos y una fábula. También participará pues Jordi Bayó, que es un ensayista que le ha dedicado un ensayo a las estructuras míticas en el cine, y una narradora que está preparando una tesis sobre el cuento y que trabaja en el Departamento de Filología de la UNED, es Marina Sanfilippo. La idea es reflexionar todos juntos sobre cuáles son las direcciones que nos permiten entender cómo el cine mantiene ese vínculo constante, y digo, no siempre asumido por quienes se dedican al cine. Y como culmen dramático, digamos, como coronación de esta manifestación,
hemos propuesto que hubiera una velada de cuentos, en este caso a cargo del grupo Trécola. Y Brigitte, como forma parte del grupo Trécola, puede adelantar quizá algo acerca de lo que hemos pensado para esta velada de cuentos, que se titula, por cierto, Contra mito y marea. Bueno, en Contra mito y marea vais a encontrar mito. Digamos que el hilo conductor de la contada será un mito relacionado con la historia de España. Luego tendremos una leyenda sobre la palabra y luego un cuento tradicional, un cuento con los deseos y con superación de pruebas, y por fin un cuento de la tradición de los niños, readaptado a público adulto y modernizado, o sea, muy actual. Quizás también con el fin de que los espectadores puedan entender mejor en qué consiste el ciclo, puede indicar cuáles son los títulos de las películas, sí, y así se harán una idea de qué pueden disfrutar asistiendo a este ciclo. La primera de ellas es Bola de Fuego, que es una comedia clásica al estilo del Hollywood de antaño, que no es ni más ni menos que una adaptación. Han trasladado el esquema de Blancanieves a Brooklyn en los años 40. Otra historia, y que se prestaría muy bien a un trabajo con niños, pero también con adultos, es una película de animación titulada Kirikou y la bruja, y de hecho vamos a proponer, no lo había comentado, 2 sesiones pedagógicas, con el fin de que docentes y alumnos asistan al pase y que después, a lo largo de un debate, podamos valorar con ellos justamente en qué consiste la estructura del cuento, valorando pues todo el aspecto simbólico, todo lo que significa el aprendizaje en esta historia y todo lo que supone también para un adolescente entender mejor estas estructuras, porque los adolescentes a menudo piensan, como ya tengo 15 o 18 años, todo lo que se remite a la infancia a mí ya no me interesa. Y quiero que entiendan que no, que es una continuidad y que el cuento les puede ayudar a crecer, así como a rejuvenecer. Otra película que vamos a proponer es justamente una película de animación japonesa. Algunos dicen que tiene algunos ribetes de manga, yo no estoy convencido. Es una preciosa película, una espléndida película de animación, es un relato de aventuras y se titula Princesa Mononoke. Y luego, pues una película polémica quizá, pero conviene mencionarla, es Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky. Y digo polémica porque aparentemente parece una película gore. Y uno dice, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta sangre? ¿A qué necesidades responde? Cuando en el fondo es un cuento bellísimo, es decir, que el núcleo dramático es un cuento. Si somos capaces de ver más allá de lo que nos transmiten las imágenes encadenadas, descubriremos el cuento. Y hemos de pensar que, por ejemplo, Jodorowsky en su autobiografía nos dice claramente que desde su punto de vista, el arte, su finalidad, ¿cuál es? La sanación, es decir, ayudar al crecimiento personal. Y ahí tenemos un ejemplo también de una película que puede ser muy distinta. Y varias otras. Y a mí se me ocurre, no sé si han visto Shrek. Es una película de cuento, pero que se dedica un poco a destripar, ¿no?, esos cuentos tradicionales. ¿Qué les parece ese planteamiento? Lo que más me gustó de Shrek fue que destripa y al mismo tiempo respeta enormemente el cuento. Lo cual está muy bien porque de alguna manera desmitifica determinados aspectos del cuento, pero acaba con un respeto enorme hacia la misma estructura del cuento, ¿no? Porque acaba siendo un cuento tradicional, clásico, con final feliz, etcétera. Claro. Con esos guiños humorísticos y un poco irónicos contra el cuento, pero al mismo tiempo respetando su propia estructura de cuento, ¿no? Yo tengo la curiosidad, un cuentacuentos a la hora de elegir su repertorio, ¿en qué se fija? ¿En el posible público, en tener, digamos, un abanico importante para poder
elegir en cada momento uno y hacer en la contada tal? ¿O es un grupo que, o hay, cómo hace un cuentacuentos para Es que un contador, ¿no? No sé si te refieres al momento de ir a contarlo Es o al decir, momento de cuando estás en tu casa No, buscando un cuento que te apetezca preparar para contarlo. Eso, cuando estás en Esto. tu casa buscando un cuento. Pues lo que te apetezca a ti. Es decir, pura y simplemente el... Personalmente, y yo creo, no sé, no voy a generalizar porque tampoco lo sé, pero yo creo que solamente se puede contar lo que a uno le guste. Y a veces hay la sorpresa de que tú has leído unos cuentos y no te ha llamado la atención, y la compañera le ha gustado, lo ha preparado y por fin, entre comillas, lo entiendes. O sea que... Porque lo recibes Porque contado. lo recibes a través de la palabra, a través de un enfoque que tú leyéndolo no te había llegado, con lo cual yo creo que la mejor clave para saber si un cuento te vale la pena contarlo es que primero te emocione a ti, que algo te llame en esta historia. Y he observado, porque esto me lo han contado varios narradores, que muchas veces no saben por qué lo quieren contar, pero lo tienen que contar. Y a veces pasa un tiempo largo, meses, quizá años, antes de que decidan contarlo. Y ese momento en que deciden contarlo les permite entender el por qué lo debían contar, como si el cuento les llamara y tuvieran que responder a esta llamada. Pero es curiosísimo, yo digo, en este caso hablo como espectador, y simplemente me refiero a lo que me han transmitido varios de ellos. Y cómo incluso llega a veces a obsesionarles. Y el cuento va llamando a la puerta y hasta que no abras, pues no te va a dejar tregua. Hay cuentos más facilitos y piensas, pues, esto lo voy a poder contar fácilmente y seguramente me va a funcionar bien, ¿no? Pero hay otros cuentos, pues, no, que tienes una relación muy íntima con ellos. Los cuentos tradicionales, por ejemplo, que Caperucita Roja, El Patito Feo, en fin, que conocemos, son o nórdicos o cuentos castellanos, españoles, digamos, tradicionales. ¿Qué cuentos hay? ¿Quién me puede...? ¿Hay alguno? ¿España ha tenido tradición en Bueno, lo que los ocurre cuentos? con los Los cuentos has recopilado. tradicionales es que no tienen nacionalidad. Lo que pasa es que que son los recopiladores universales. que tienen nacionalidad. No Eso tienen pues, nacionalidad en el sentido de que, bueno, lo que conocemos como nórdico, de origen germano, de tal, ha sido la recuperación por escrito. Pero, vamos, Antonio Rodríguez Almodóvar, que es uno de los estudiosos que hay en España ahora más activo en la investigación sobre el cuento de tradición, yo le he oído a veces decir con verdadero asombro, y además está comprobado, ¿no?, que es así, que bueno, en investigaciones sobre el cuento pues es sorprendente que a lo mejor encontramos un cuento de tradición, no se sabe ni de cuántos siglos en España, y de pronto haces una investigación de los cuentos de tradición inuit del polo, ¿no?, y aparece un cuento exactamente igual. O sea, los arquetipos son universales. Subyacen ahí en el... Y aparecen en Rusia, y aparecen en China, y aparecen en Europa y en todas partes. Sí, en este caso se me ocurre que hay un personaje famoso en las tradiciones orientales, pero del que encontramos rastro hasta en países occidentales, Nasruddin. Y que quizá puedas tú contar, o tú también, en quién es ese personaje y cuáles son sus características. Pero parece ser que tanto en la India, en China, en Irán, hasta en Polonia, digo, encontramos testimonios y afirmaciones según las cuales, no, este personaje es nuestro. Ha existido y tenemos cada tumba en nuestra tierra, cada ¿no? tradición afirma, no, ese arraigo es nuestro. Y bien sabemos que no pertenece a ningún país, porque es un argumento universal. Quizá puedas tú contar ¿Qué argumento quién es? ¿Cómo? ¿Quién es Nasruddin? Nasruddin es un personaje, es un señor ya de mediana edad que es medio sabio, medio loco y medio tonto. O
Son 3 medios, pero hace falta para calificar a Nasruddin. Un poco filosófico. Sí, y totalmente filosófico, porque tiene una forma muy personal de demostrar lo absurdo que son las cosas, ¿no? Entonces tiene siempre una respuesta que sorprende y, a las situaciones, ¿no? Siempre se sale de la situación. Tiene un gran instinto de supervivencia. Siempre son breves, Mezcla de filosofía con chiste casi, Sí, ¿no? Hay veces sí. que te suena Jaimito. Pero al mismo tiempo es el sabio respetado al que acuden a él a pedir consejo y se repite mucho por todo el mundo. ¿no? La propiedad esencial diría yo que es la lógica. Aplastante. La lógica Aplastante. llevada al extremo de acabar siendo no lógica. Claro, demasiado. Y ese es un, digamos, arquetipo que subyace como otros. En muchos Podría cuentos, ser- en muchísimos cuentos, Sí. pero yo Sí, pienso sí, que el origen está en que ahora estamos hablando de cuál es la estructura del cuento. La estructura del cuento, yo creo que no está, y yo no soy ninguna entendida de la materia, empezamos a decir cuál es la estructura del cuento cuando empezamos a escribirlo y se traslada a la literatura, pero cuento es de contar. Entonces la gente contaba acontecidos muchas veces. Entonces empezamos a contar y quiénes son los juglares, los estos, los otros, los que vienen de las batallas y claro, nos encontramos cuentos de todas las civilizaciones, pero antes había levas y cogían prisioneros, se los llevaban de un lado para otro y cuando alguien llegaba a una tierra pues contaba acontecidos o historias que había oído y claro, son los mismos, pero porque nos los transmitíamos oralmente. Efectivamente. Y, Y de ahí y la vienen gente se también- contaba la noticia de un pueblo que estaba 3 montañas más allá, pero que no tenían otra forma de comunicación, que cuando algún viajero llegaba y contaba, bueno, pues todo lo que había pasado en otros pueblos. Y no había estructura de cuento, a lo mejor, simplemente Sí. era una narración Sí, de quizá lo hubiera, historias. de forma no voluntaria. Claro. Y a mí me llama mucho la atención el que cuando un autor, especialmente un autor novel, llámese guionista o novelista, pretende ser original y pretende alejarse de las estructuras conocidas, es cuando falla muchas veces. Y va viendo en el proceso de escritura que es acercándose a las estructuras más conocidas, que no significa estereotipos, no confundamos arquetipo con estereotipo, sino volviendo a la estructura, a la matriz, es cuando logra transmitir su historia. Y algunas veces, por ejemplo, una de las películas que proponemos en el círculo es El viaje de Felicia, de Ato Egoyan. Y en esta película confluyen tanto Barba Azul, La Bella y la Bestia, Caperucita Roja, pero sí hay una incógnita y es el final. No lo voy a contar, pero sí en este caso ha apostado el guionista y director por un final que se aleja de la tradición. Y curiosamente, ese final despierta muchas dudas en los espectadores que se preguntan si es un final logrado o no. Logrado es efectivamente alcanzado o... No es un final rotundo, yo no digo que no es un final logrado, pero que curiosamente muchos espectadores dicen, pero al final no me queda muy claro, ¿a dónde quería llegar? Un mal ¿Le ha final gustado la puede película? destrozar un buen cuento. Es que es fundamental cuidar el principio y el final del cuento. Es una... Todo Son lo dos otro lo pilares. vas bordando y lo vas tejiendo en función de la reacción de las personas. Para ¿no? Un llegar a esta poquito. estructura circular que Pero estamos como diciendo. empiezas y como acabas el cuento es fundamental. Yo creo que es... Hombre, como Sí. sigues también, ¿eh? Pues si te empiezas a enrollar y aquello no hila y no casa y es inverosímil e incoherente, pues te da igual que empieces bien y acabes mal, porque si las medias partes han quedado mal también, quiero decir, yo creo que hay que Desde tener una luego. continuidad, un dinamismo y que todo quede No, perfectamente pero me hilado, refería ¿no? al Y hecho de medido. contar, que cuando cuentas, desde luego que tienes que ir con tu cuento preparado, Sí. no vas a Sí, a sí. improvisar, que eso es En una el falta de contar y en el respeto. escribir tienes que saber pero- empezar, Sí. porque si Sucede no a captas, menudo. no llegas. Sucede a menudo que el final es un final abrupto. De ahí también la necesidad de que todos los hilos narrativos confluyan, es decir, que ese clímax y desenlace sea nítido, porque si no todo se va desbaratando. Y de ahí también la dificultad, si uno quiere contarlo ante un público, el que tenga que ir cuidando, que tenga que ir mimando ese final, porque todo está supeditado al final. Es decir, que cobra significado, cobra valor el cuento de acuerdo con ese final.
Final abrupto como el que tenemos que hacer aquí en Tiempo de Tertulia, puesto que hemos agotado nuestro tiempo en esta tertulia hablando pues, de cuentos. Ha sido un placer estar con todos ustedes, con todas ustedes en este plato de televisión hablando de los cuentos. Hemos aprendido y hay que regalar cuentos a los niños y contarlos también, a los niños y a los mayores. Muchas gracias por acudir a la cita de Tiempo de Tertulia. A ti. Hasta aquí nuestro programa de multidifusión Tiempo de Tertulia, un espacio para España y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. También tenemos presencia en Internet, donde ustedes pueden dejar sus sugerencias, preguntas y comentarios en nuestra dirección de correo electrónico ibecom@tiempodetertulia.com o visitando directamente nuestro sitio web tiempodetertulia.com. Hoy, hablando de los cuentos y teniendo una tertulia de cuento, hemos contado con los siguientes invitados. Doña Brigitte Arnaudí, Doña Ana María Maestre Casas, Don Floreal Peleato, Doña Ángela Álvarez y Doña Ana Luisa Ramírez. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia tratando temas de su interés con nuevos invitados que saben realmente de lo que hablan. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.